Muy buenos días, Alberto. ¿Todo bien? Un abrazo a la distancia desde Quito. Para usted también de todo el equipo del diálogo de I-99. Y tal vez arrancar en su función actual le toca prácticamente abordar algunas temáticas. Dejaremos para más adelante el tema del transporte, hay el tema de la educación superior también buscándose reformas, pero ¿qué tal si arrancamos con lo político? Porque también lo vemos a usted actuando en territorio incluso, con muchísimas actividades. ¿Qué es lo que nos puede decir en este primer tramo? Prácticamente estamos llegando al primer mes de gestión gubernamental. Hoy es 23, ya mañana cumple el régimen del presidente Lasso un mes. Y tal vez si tiene también alguna noticia, lo más actualizado, de la intervención quirúrgica del señor presidente, pues, ¿qué ocurre? Entiendo que ya está ahora en el Jackson, en la tarde es que, ¿no? En el Jackson Memorial Hospital allá en Miami. Buen día nuevamente. Reiterándoles el saludo, efectivamente este mes de gobierno yo lo dividiría en tres ejes, ¿no? Primero, el eje de consolidar un equipo de trabajo. Cuando se asume una responsabilidad de administrar el Estado, se necesita armar un buen equipo de trabajo, y en eso todavía hay ciertos espacios del equipo de gobierno que faltan por ser consolidados. Segundo, el tema importantísimo del tema de la vacunación, el proyecto en el cual el presidente Guillermo Lasso se centró, porque de nada vale hablar de obras, de nada vale hablar de desarrollo económico, de generación de empleo, de atraer inversión, si seguimos enfermándonos, si siguen los hermanos ecuatorianos falleciendo, eh, y si seguimos con miedo de realizar las actividades por miedo a contraer este virus. Y la tercera, ya en lo que compete en nuestras competencias como Ministerio de Gobierno, con el ministro César Monge a la cabeza, hemos abierto varios espacios de diálogo con diferentes sectores sociales, con pueblos y nacionalidades indígenas, con maestros, con transportistas, con prefectos. El día de hoy tendremos una gran reunión con los alcaldes de todo el país en la Asociación de Municipalidades del Ecuador aquí en Quito, y eso demuestra la predisposición del gobierno para encontrar salida a los problemas difíciles de los diferentes sectores, ¿no? Problemas que en un 90% tienen un denominador común, que es el tema presupuestario, pero hay otros temas que se solucionan con decisión política, con un golpe de timón y con acuerdos, con consenso, con mesas de trabajo. Y yo diría que ha sido positivo. Eh, Esperemos que venga nuestro presidente de la República recargado, con buenas energías, bien de salud, recuperado de su cirugía, para continuar cumpliendo su palabra en bien de los ecuatorianos. Claro, es lo que anhelamos todos los ecuatorianos, ¿no? Lo necesitamos con toda esa energía porque son tantos los temas, ¿no?, que hay que abordar y todo es urgente, todo hay que manejarlo al unísono, ¿no? Ahora, tal vez arranquemos por el tercer de los ejes que usted acaba de mencionar, la reunión, y esto se lo quiero graficar a nuestra audiencia. ¿Por qué la importancia de esta reunión con los 221 alcaldes y alcaldesas del país? Porque cada uno de ellos es jefe de gobierno en su territorio cantonal. Y con seguridad usted ya sabe que el principal planteamiento que le van a hacer es recursos económicos. Y yo siempre digo, y bueno, ¿y qué ofrecen desde la Asociación de Municipalidades? ¿Y qué ofrecen los alcaldes en contraposición en el sentido de decir, vamos o estamos dando estos pasos para darle un giro diametral a los modelos de administración? Lamentablemente vemos que hay mucha improvisación en territorio y yo sé que esto se sale de las esferas porque ustedes son el nivel de gobierno central y ellos pues son gobiernos autónomos descentralizados, pero en esa medida, viceministro, vale la pena también decirle, señores alcaldes, o sea, a la vez que piden más recursos,
o que se cancele lo adeudado, lo que viene arrastrándose desde el anterior régimen, sería bueno que ustedes también digan qué se está haciendo para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos desde su ámbito de competencia. Efectivamente, es importante que en este tema de gobernabilidad haya una contraparte de los otros sectores de la sociedad y de las otras instituciones que conforman el Estado, ¿no? O sea, la responsabilidad no es solo del gobierno. Nosotros como administradores del Estado tenemos responsabilidad por decisión popular de administrar el Estado, pero de los otros sectores también tiene que haber una corresponsabilidad. No solo exigir, pedir, estirar la mano, sino también presentar propuestas y canalizar las soluciones. De los 221 alcaldes del país, hoy día tendremos la presencia de aproximadamente 130 de manera presencial, unos 50 que enviarán delegados y los demás se conectarán de manera virtual. Estaremos presentes con el ministro de Finanzas, Simón Cueva. Nosotros, por delegación del ministro César Monge, estaremos en esta reunión. Y entendemos que la situación es compleja, ¿no? Pero aquí hay que llegar a acuerdos. Es decir, si te debo 100, no tengo los 100 en este momento para cancelarte, pero podemos en estos 4 años igualarnos pagándote 25, 25, 25 cada año. Hay que buscar las opciones, hay que tener en cuenta de que la situación fiscal es complicada, no solo por lo que se viene arrastrando, del déficit del gobierno anterior, la pandemia no ha permitido ingresos por las exportaciones, ingresos por la generación de impuestos, pero tenemos mucha confianza, mucha esperanza en que esta reactivación económica post pandemia represente un boom en los ingresos para el Ecuador y en atraer inversión y en el movimiento económico. Existen muchos grupos económicos a nivel internacional que ya están viendo atractiva la posibilidad de invertir en el país, justamente porque se presenta un escenario de seguridad, un escenario de armonía, un escenario en donde el presidente Guillermo Lasso quiere generar esa confianza interna y a los mercados internacionales. No es fácil a veces sentarse a dialogar cuando existen a veces agendas personales o políticas que complican, ¿no? Recordemos que el próximo año, ya a estas alturas del partido, como se dice, estaremos iniciando una campaña electoral para elecciones seccionales, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales. Muchos de los alcaldes y prefectos han visto complicados sus desarrollos de sus planes de gobierno frente a un año que fue difícil, el año de pandemia, el año de confinamiento, pero estamos para trabajar juntos. El presidente Guillermo Lasso ha sido claro con nosotros, con los gobernadores, como sus representantes en las provincias, que quiere buenas relaciones con todas las alcaldías y prefecturas del país. No importa el color del partido político, no importa si estuvieron o no estuvieron en campaña con el presidente. Este momento, esa frase del Ecuador del encuentro tiene que volverse efectiva con los alcaldes y prefectos del país. Y es bueno que todos los actores políticos entiendan, ¿no?, que hay que remar en un mismo sentido. Y usted acaba de anotar algo, ¿no? Eso de que ya la gente comienza a pensar en elecciones seccionales a corto periodo es algo que también a la hora de la hora se vuelve medio en contra. 9:12, el abogado Ramiro Cepeda con otras inquietudes para el viceministro Homero Castañer. Homero, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Solo una preguntita rápida antes de comenzar con las preguntas de su cargo. La salud del ministro Monge, ¿cómo se encuentra? Bien. Él tiene un problema de salud que necesita tratamiento periódico, pero está bien. Mantenemos el contacto diario, siempre pendiente de los temas de gobierno. Este momento él se encuentra fuera del país, pero el día sábado también estará presente ya retomando sus actividades. Nosotros, ya le digo, mantenemos un constante contacto con él
sobre todo el manejo del Ministerio de Gobierno y todos los temas que competen a la articulación con los diferentes ministerios e instituciones del Estado. Justamente por eso era mi pregunta, porque conozco de que él se debe ausentar con frecuencia del país y por tanto la cartera, si bien es cierto, los medios telemáticos ayudan a manejarla, la parte presencial es importante. Su viceministerio es la gobernabilidad, y gobernabilidad es desactivar problemas. Transporte en los municipios, ya lo citaban, hay que devolver el IVA, las asignaciones. Hay tantas cosas que resolver, tan poco dinero, ofrecimientos que cumplir como por parte del gobierno, bajar el impuesto a la salida de capitales, irlo desmontando de a poco, devolverle los dineros a los municipios. Hay tantas ofertas que se hicieron, pero para todo esto, Homero, se necesita un plan económico. Usted no es de su cartera el plan económico, pero sí es de su cartera tener el terreno propicio para que una reforma que debe de plantearse y en la que se está trabajando el gobierno no encuentre torpedeo dentro del seno de la Asamblea Nacional. ¿Qué se ha hecho para que esto sea así como se lo estoy describiendo? Usted lo menciona, la Asamblea Nacional es un punto aparte en el manejo de la gobernabilidad. Tal vez el escenario ideal hubiera sido que el presidente Guillermo Lasso llegue con una gran mayoría de asambleístas y que pueda llevar adelante los empeños de gobierno hacia el legislativo sin problemas. No es ese el escenario es diferente y eso requiere un trabajo especial de conversar con los diferentes legisladores, con los jefes de bancada, de tratar de coordinar la agenda legislativa que tienen ellos en su legítimo derecho, en sus iniciativas, con la que tiene el gobierno. Ellos ya lanzaron esta semana esa agenda legislativa con 82 proyectos de ley, una agenda muy ambiciosa de parte de la Asamblea, y nosotros hemos sido claros que estamos dispuestos como gobierno nacional a apoyar lo bueno que salga de la Asamblea, pero también queremos esa reciprocidad, ¿no? O sea, las funciones de la Asamblea son legislar y fiscalizar, y usted habló de torpedear. Las funciones de la Asamblea no son torpedear, no son bloquear, no son boicotear un plan de desarrollo del gobierno. Si es que puede mejorarse un proyecto de ley del gobierno, lo vamos a recibir bien. Si las iniciativas de los legisladores como representantes del pueblo ecuatoriano en sus diferentes regiones mejoran un proyecto de ley que mande el gobierno, bienvenido sea. Y dentro de ello, yo pienso que vamos a tener muchas coincidencias con algunos sectores. Personalmente tengo puedo hablar con mucha propiedad del tema. Yo fui legislador 4 años, fui jefe de bancada del movimiento Creo dentro de la Asamblea. Tengo amistad con muchos legisladores que están allí de todas las bancadas. Todas las bancadas tienen legisladores muy valiosos que pueden aportar a este proyecto que se llama Ecuador, y que dentro de ello la Asamblea Nacional tiene que cumplir un rol importante. Ahora, en estos días que ya se empieza a implementar la agenda legislativa, esperemos que con las sesiones presenciales que retoma la Asamblea Nacional no compliquen el tratamiento de las mismas. A ver, Homero, cuando yo decía de torpedear, a lo mejor no le gustó el término, decía no tener la apertura para ser tratados los proyectos que mande el Ejecutivo. Ya la responsabilidad del Ejecutivo con respecto a lo que le mande la Asamblea la tiene el Presidente de la República. Yo decía las facultades que tienen y las obligaciones que tienen su cartera de Estado de tener los puentes listos, ya, para que los proyectos que viajen a la Asamblea Nacional y sobre todo que demanden una mayoría calificada que no la tiene el gobierno nacional, puedan tener su curso. A eso me refería,
qué gestiones se hacen. Aquel romanticismo de que es por el bien de la patria, que el país del encuentro, suena muy bien, pero a la hora que hay que sumar los votos y en la aritmética de la Asamblea, las realidades son otras. Hay que llegar a unos acuerdos puntuales y a unas conversaciones que aún no se dan por el tema de aquellos resentimientos que quedaron a partir de la elección desde las autoridades de la Asamblea. Estamos más bien adelantados, le cuento, hemos dialogado ya con muchos legisladores, con la presidenta de la Asamblea personalmente le fue a visitar a nombre del ministerio para establecer ese canal de diálogo. El gobierno no puede abstraerse o definitivamente estar de espaldas a lo que sucede en la Asamblea. Es más, dentro de esta cartera de Estado existe una subsecretaría de articulación con otras funciones del Estado y allí se incluye la Asamblea Nacional. Es decir, nosotros tenemos exactamente una valoración diaria de lo que sucede en la Asamblea y dentro de estas conversaciones nosotros estamos dispuestos a llegar a consensos, a llegar a acuerdos, pero aquí sí quiero ser categórico. Transparentes y dentro del marco legal. Recordemos que los legisladores tienen prohibición legal y constitucional de gestionar cargos públicos y partidas presupuestarias. Nosotros llegaremos a acuerdos en base a una agenda. Por ejemplo, con Pachacútec hemos dialogado. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué leyes quieren ustedes pasar? ¿Cuáles son sus iniciativas legislativas de fiscalización? Y nosotros vemos qué podemos apoyar y qué no podemos apoyar. Ellos también necesitan votos. Ninguna bancada tiene la mayoría absoluta. Y en ese sentido han sido los diálogos para tratar de llegar a consensos. Dimos un primer paso importante a lograr un acuerdo para la elección de autoridades, un acuerdo que logró más de 70 votos para elegir las autoridades y las comisiones, pero esperemos que para los proyectos de ley se junten otras voluntades. Por ejemplo, nosotros ya hemos mantenido diálogos con algunos legisladores social cristianos, ya digo, reitero, muchos de ellos amigos y a quienes considero personas valiosas, igual a legisladores de la Revolución Ciudadana. Algunos fueron colegas míos, compañeros míos en el periodo anterior y con quienes hemos dialogado sobre cuáles son los proyectos de la interés que ellos tienen y los que tiene el gobierno y en qué podemos llegar a consensos. Homero, ¿cómo le va? Jaime Velázquez lo saluda. Cuéntanos un poquito cómo avanzan las reuniones con el sector transportista y básicamente este subsidio que se está pensando a realizar es dirigido única y exclusivamente al transporte público, es decir, de pasajeros, o se está hablando de todo el sector. El presidente de la República personalmente presidió las mesas de trabajo que iniciaron para el tratamiento de los puntos que les interesaban al transporte. Aquí tengo que contarles algo importante. La primera reunión hubo decenas de pedidos que iban desde el tema de radares hasta el tema de licencias, el tema de multas, el tema de competencias de la agencia de tránsito, de los municipios, un sinnúmero de pedidos. Llegamos al primer consenso, a 4 puntos principales, y el que encabezaba esos puntos era la vacunación, y aquí tengo una buena noticia. En la mesa de este día lunes se anunció por parte de la ministra de Salud, Jimena Garzón, que el 19 de julio iniciará la vacunación masiva a todos los transportistas del país. Estamos ya recibiendo toda la información de la base que nos entregan las federaciones de transporte para iniciar esa vacunación al sector estratégico que es el transporte y que nunca en pandemia paralizó porque seguían transportando productos y seguían moviendo al Ecuador. Lo segundo, el tema de la focalización que usted menciona es tal vez el tema más complicado, ¿no? Porque de lo que dialogábamos al principio llega un tema que es presupuestario
No puede el Estado ecuatoriano, todos los ecuatorianos, porque esto no financia el presidente, los ministros, su equipo de trabajo, todos los ecuatorianos subsidiamos casi 2.000 millones de dólares al año en combustibles. Subsidiamos, regalamos y regalamos a gente que puede pagar o que no debería ser subsidiada. Y aquí el presidente ha sido claro que el subsidio tiene que ser dirigido a quien no puede pagar un bien o un servicio, en este caso, a los usuarios de transporte público. Más del 50% de ecuatorianos se transportan diariamente en el servicio público y la idea es no subirles las tarifas. Existe transporte público a nivel mundial que es subsidiado para dar soluciones no solo de movilidad, sino soluciones ambientales. Tenemos que pensar a futuro de que, les cuento algo, por ejemplo, ya para el 2050, en países europeos, no se recibirá productos que utilicen dentro de su proceso de materias primas de recolección combustibles fósiles, diésel, por ejemplo. Entonces, tenemos que buscar mecanismos que vayan hacia un cambio y no solo a dar un arreglo parche este momento al problema de la subida o bajada de combustibles dependiendo del precio del petróleo, sino a futuro también con soluciones de electromovilidad, soluciones que vayan en bien del ambiente, que es la casa de todos el planeta. Clarísimo, Homero. La verdad es que hacia allá se apunta. Es decir, a largo plazo estaríamos hablando de un cambio de unidades eléctricas para no depender de este combustible fósil y haciendo para que el medio ambiente sea uno de los puntos principales. Pero en estos momentos y en estos 4 años, pues obviamente o se liberan las tarifas o se les da subsidio al transporte público. No estoy hablando del resto, ni de los taxis, ni del transporte de carga, ni nada de eso. Estoy hablando exclusivamente del transporte de vehículos, digamos, de 40 personas a 50 personas, transporte urbano y transporte provincial e interprovincial. O sea, hacia allá hay que apuntar porque la verdad es que o sea, es un negocio y lamentablemente no se puede poner un tope o se les da un subsidio. Porque también es cierto que tienen digamos, una falencia en sus ingresos cuando hay discapacidad o personas de adulto mayor que pagan la mitad del pasaje. Entonces, hacia eso hay que hablar y hacia eso hay que componer. Y la única forma de hacerlo, o el Estado le pone un subsidio a ellos, o se incrementa el ingreso en el pasaje. No sé qué diga usted. Así es, y por eso hemos tomado la decisión de que el resultado para la aplicación de estos subsidios tiene que ser por parte de un estudio técnico que defina la estructura de costos de cada sector de transporte, un estudio jurídico que determine cuáles van a ser las competencias, en este caso del Ministerio de Energía, el Ministerio de Transporte, de las estaciones comercializadoras de combustible y operacional, es decir, cómo se va a aplicar. Esto va a controlarse tal vez por la placa del vehículo, por la cédula, por un cruce de información con el SRI. Sabemos todos que en este momento llegamos a una estación de servicio y ya ni nos preguntan a veces el número de cédula de una, ya ve la placa, el despachador y nos entrega la factura, ya está grabado, y nos entrega ya la factura con nuestros datos. Existen varios mecanismos, yo no quisiera cometer la irresponsabilidad de adelantarme todavía hasta que este tema técnico, muy técnico, porque usted mencionaba, no son iguales. Por ejemplo, el taxismo ocupa gasolina, la carga pesada, la intracantonal, la interprovincial, la urbana ocupa diésel. Entonces hay que hacer un análisis de costos a quién debe ir dirigido para que vaya a la mayoría de ecuatorianos, no en beneficio del transportista, no en beneficio del gobierno. Esperemos ya tener los términos de referencia para la siguiente semana y pueda ser una universidad ecuatoriana, la academia, quien a través de sus empresas públicas
realicen estos estudios y que se ponga en consideración del presidente de la República. Pero aquí quiero ser claro que el presidente ha tomado una decisión: focalizar el combustible, subsidiarlo para el transporte público, porque ese es el que afecta el bolsillo de la gran mayoría de ecuatorianos. Correcto, me le doy paso a Javier Segarra, que tiene unas preguntas para usted. Adelante, Javier. Gracias, Jaime, viceministro. ¿Cómo le va? Buenos días. Mi inquietud es en el tema de las reformas laborales. Entiendo que yo hablaba con el ministro Donoso y eso debe estar listo en las próximas semanas, y ahí juega un papel fundamental el manejo político con la Asamblea para buscarle un consenso que permita aprobarse un proyecto de ley que es fundamental en estas circunstancias sanitarias y en las épocas en las que estamos viviendo, viceministro. Es otra de los ejes de trabajo que planteó el presidente durante su campaña, y ahora tiene que volverse efectivo y haciendo gobierno. Los ecuatorianos en su gran mayoría votaron por ese plan de gobierno, y ese plan de gobierno tiene que ser cristalizado, y dentro de ello está la posibilidad de generar esta ley de oportunidades laborales. Una ley que facilite la contratación pública, que facilite el acceso a formalizar el tema laboral, a que la gente tenga un empleo. 7 de cada 10 ecuatorianos este rato no tienen un empleo formal. Tenemos este rato complicaciones en los registros civiles del país por la cantidad de ecuatorianos que están queriendo sacar el pasaporte, muchos de ellos para irse, porque no hay trabajo. Como se dice en la calle, no hay chamba. Necesitamos nosotros que haya ese escenario de desarrollo económico, ese boom de generación de empleo, pero para eso primero las prioridades, es decir, inmunizar a la población ecuatoriana, que deje de enfermarse, deje de estar en los hospitales, dejen de estar saturadas las UCIs con problemas derivados del COVID, y de allí vendrá esta ley de oportunidades laborales, que va a ser compleja de tratarla. Existen temas que a lo mejor no van a ser allanados o van a ser aceptados, pero yo pienso que explicando, dialogando cuáles son las bondades de esto, que no quiere afectar un solo derecho de los trabajadores, peor, derechos adquiridos por la Ley Orgánica de Servicio Público, por Código de Trabajo. No, la legislación nunca es retroactiva, no tiene efecto hacia atrás, tiene efecto hacia adelante. Es para la gente que quiera acogerse y que se ponga de acuerdo. Supongamos un estudiante que estudia a las tardes y que la mañana a lo mejor tiene la posibilidad de trabajar 3 horas diarias, y que pueda ponerse de acuerdo en un sueldo, en un salario por esas 3 horas diarias. Eso actualmente con el Código de Trabajo es una complicación, no lo permite, y la Ley de Oportunidades Laborales quiere facilitar esa contratación por horas y la flexibilización laboral. ¿Estamos hablando de una ley muy aparte al Código Laboral existente, o es una reforma dentro del Código Laboral denominada Ley de Oportunidades? No, es muy aparte. El Código de Trabajo no se va a tocar, la Ley Orgánica de Servicio Público que está vigente no se va a tocar. Esta es una ley diferente, una ley que quiere generar un escenario de contratación en el cual, mire Javier, ¿qué le puedo decir? El tema de la pandemia nos ha obligado a muchos cambios, incluso a una legislación por pandemia. Antes de la pandemia no hablábamos del teletrabajo, no hablábamos de la teleeducación. Son temas que tienen que ser legalizados. Hay mucha gente que puede trabajar desde su hogar. Hay mucha gente que se siente en un centro comercial, coge internet y puede contactar a clientes, y al final del día a su patrono, a su empleador, le trae el reporte: esto he vendido, y a lo mejor no vendió ni recorriendo el país, sino desde su computadora, su tablet, su celular. Eso es lo que quiere la Ley de Oportunidades Laborales. Claro, en las circunstancias en las que vivimos hoy en día, viceministro, de alguna u otra manera
hay que darle las herramientas necesarias porque vivimos otras épocas. Aquellos que se quieren oponer a estos cambios se están quedando en el pasado y lo que no queremos es justamente eso, sino aplicar lo que estamos viviendo hoy en día en las circunstancias que estamos viviendo y pensando siempre a futuro, porque es la única forma de la generación de empleo. Ahora, para generar empleo también hay que darle incentivos al sector productivo también. Sí, se está trabajando en una reforma que se presentará en los próximos días, tal vez como ley económica urgente. No me quiero adelantar, se está trabajando en la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Aquí esperemos que se pueda no solo generar este escenario ya para lo que viene, el rato que estemos inmunizados. Yo aspiro a excelentes noticias para julio y agosto en el tema vacunación. Espero excelentes noticias como ecuatoriano, como miembro del equipo de gobierno del presidente Guillermo Lasso, que tengamos muy buenas noticias y que a fines de agosto tengamos un escenario no solo de cumplir con esos 9 millones de vacunas en 100 días, sino mucho más, lo que nos va a permitir ya apuntar al tema incentivos, al tema laboral, al tema atraer inversión, que es lo que necesita el país. Viceministro, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Que tenga buen día. A ustedes. Un lindo día. Gracias. El viceministro de Gobierno, Mero Castañero. Vamos a hacer la pausa a esta hora de la mañana. Son las 9:35. Enseguida regresamos.